Saludos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven, vamos a estar hablando un poquito acerca del tema del sionismo, pero en este caso lo que vamos a hacer es escuchar la explicación de un rabino judío ortodoxo acerca de lo que es el sionismo, ¿sí? ¿Por qué es importante este testimonio? Bueno, primero tengo que decir que hay mucho prejuicio a la hora de hablar de temas religiosos y temas políticos, y es justamente básicamente lo que hacemos en este canal, no política relacionada con religión, ¿no? Pero siempre hablamos aquí de temas religiosos y políticos porque obviamente los eventos proféticos del tiempo del fin tienen que ver con política y con religión, o sea, eso es algo innegable. Obviamente nosotros no tenemos una postura política partidista, pero sí sabemos que hay ciertas políticas que son más en contra de la libertad que otras, ¿sí? Hay ciertas políticas que son más represivas que otras. Y bueno, eso se puede ver a simple vista en el mundo que nos rodea, así que no voy a entrar en mucho detalle, pero hay mucho prejuicio a la hora de hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo hiciera un podcast, un video, una presentación, criticando ciertos aspectos del cristianismo. No pasaría nada, nadie me acusaría de cristianofobia, ni de querer matar cristianos, ¿sí? Si yo hiciera un video criticando ciertas políticas, ¿sí? De derechas o de izquierdas, probablemente no pasaría nada. Pero si yo hiciera un video criticando ciertos aspectos del judaísmo, probablemente se me acusaría de ser antisemita o de querer matar judíos o de ser un nazi, etc. Entonces, uno tiene que tomar ciertas precauciones porque en el mundo en el que vivimos, que es un mundo injusto, es un mundo donde no existe absoluta libertad de expresión, donde no existe, no es el mundo ideal que todos quisiéramos, uno tiene que tomar ciertos recaudos. Entonces, si voy a criticar un aspecto del judaísmo, mejor que lo critique un propio judío, ¿sí? Para no ser tildado de algo que uno en realidad no es, ¿no? Ya hemos hablado acerca de esto en este canal, pero siempre es bueno recalcar esto, ¿no? Cuando se habla en contra del cristianismo, los cristianos, por lo general, en líneas generales, no voy a hablar de todos, por todos, pero en líneas generales, los cristianos estamos acostumbrados a eso. O sea, los cristianos hemos sido perseguidos durante todas las épocas, tanto en la época del Imperio Romano, en la época de la Edad Media, ¿sí? La misma Iglesia Católica, autodenominada cristiana, perseguía a los verdaderos cristianos, que eran los que leían la Biblia, ¿sí? Que después fueron los reformadores protestantes, fueron perseguidos, y básicamente América fue poblada, tanto América del Norte como América del Sur, en gran medida por cristianos perseguidos por diferentes regímenes, incluso por judíos perseguidos. La mayoría de los judíos que vinieron a América también vinieron por diferentes tipos de persecuciones o por la guerra, etc. Así que básicamente los cristianos estamos acostumbrados a que si alguien habla mal de los cristianos, nos la aguantamos. En más, Cristo dijo, básicamente van a hablar mal de ustedes y ustedes lo único que se tienen que preocupar es de que ustedes tengan una vida correcta, que no hablen mal, digamos, hablando de malas cosas que ustedes hicieron, sino que hablen mal de ustedes pero mintiendo. Así que los cristianos no tenemos problema en ser difamados o en ser acusados de diferentes cosas, y no salimos corriendo a llorar al gobierno pidiendo que castigue o que censure a los que hablan mal de nosotros. Ahora, no pasa lo mismo con todas las comunidades, ¿sí? Cuando se critica un aspecto del judaísmo, por lo general, en muchos países hay legislaciones y hay leyes que castigan o censuran a aquellos que critican ese aspecto del judaísmo, y obviamente este es un mecanismo de censura, no es un mecanismo para tener una sola voz. Ahora, vamos a hablar acerca del sionismo, y el sionismo tiene que ver con esta idea de recuperar Jerusalén, de recuperar Tierra Santa, para cumplir por la fuerza de alguna manera una promesa bíblica que Dios le hizo a Israel de poseer la tierra. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista de un rabino judío ortodoxo, ¿sí? Este es un rabino que pertenece a una organización de judíos ortodoxos que están tanto en Inglaterra, están en Estados Unidos, están en Jerusalén, incluso vivían en Jerusalén desde la época anterior a que se creara el Estado de Israel, y ellos critican básicamente la creación del Estado de Israel como algo que no tiene nada que ver con el verdadero judaísmo. Obviamente, como en todo, en el judaísmo, en el cristianismo y en las demás religiones, incluso en el Islam, hay diferentes sectas. En todas partes pasa lo mismo. Dentro de cada incluso denominación religiosa hay sectas, hay conservadores, hay liberales,
hay con un pensamiento, hay con otro, ¿sí? Y en el judaísmo obviamente no es la excepción. Entonces vamos a ver este video y lo vamos a comentar un poquito, porque realmente es muy interesante lo que se menciona aquí. ¿Es realmente la formación del Estado de Israel parte de la voluntad de Dios? ¿Es realmente el Estado de Israel el cumplimiento de la promesa de Dios de que iba a hacer nacer una nación en un solo día? ¿Sí? ¿Debemos los cristianos apoyar el sionismo? Y digo esto porque justamente en el ambiente cristiano en el que yo me muevo, que subo videos cristianos que tienen que ver con el cristianismo, recibo muchas veces comentarios que me muestran, ¿sí?, estadísticamente, que la gran mayoría de los cristianos evangélicos apoyan la creación del Estado de Israel. Es más, son sionistas. En muchas iglesias evangélicas ustedes van a ir a iglesias evangélicas y van a ver la bandera del país, ¿sí? Ya si es de Argentina, de Puerto Rico o de Estados Unidos, y al lado una bandera del Estado de Israel, con una estrella de David así de grande, ¿sí?, que muchos ignoran que es un símbolo pagano, ¿no? Que viene del paganismo, que incluso es mencionado en el libro de los Hechos por Esteban, cuando reprende a los sacerdotes del Sanedrín, que son los que lo van a apedrear. Eso está en Hechos capítulo 7. El mártir Esteban les dice a los judíos que ellos adoraron a la estrella de su dios Renfán, ¿sí? Cuando ustedes van a buscar la estrella del dios Renfán en Google, ¿sí?, o lo buscan en algún lado para ver cómo es la forma de la estrella del dios Renfán, ustedes van a ver que es la mismísima estrella de David, que forma parte, ¿no?, de la iconografía del sionismo, ¿sí? Ahora, hay toda una rama de judíos ortodoxos que son conservadores y que no creen que sea la voluntad de Dios que el pueblo judío esté tomando por la fuerza la tierra. Y este es un concepto que me gusta mucho y por eso traigo este video para compartirlo con ustedes, porque esto tiene que ver con cómo se cumplen las promesas. ¿Se cumplen por la fuerza? O sea, nosotros ayudamos a Dios a que se cumplan las promesas, o esperamos en sus promesas. Y esto también tiene que ver con una autocrítica, ¿sí? Me encanta lo que dice este rabino, obviamente no coincido con él en sus creencias, él no cree que Jesús haya sido el Mesías, él está esperando un Mesías venidero, pero más allá de eso, y hermanos, por favor, usen su criterio. Yo recibo muchas veces críticas de diferentes sectores cuando hago los videos, porque a veces comento a un pastor evangélico, a veces comento a un pastor adventista o a un ministro adventista, o a veces comento a un ministro católico o a un influencer católico, o en este caso va a ser a un judío. Y hermanos, por favor, usen el criterio para discernir lo que es verdad y lo que no es verdad. Cuando uno está promocionando una idea, ¿sí?, y cuando uno está de esa idea sacando algo importante. Y yo quiero que ustedes saquen lo importante de esta idea que va a mencionar él, y bajo ningún punto de vista yo adhiero a sus creencias. Obviamente puedo adherir a algunos puntos de vista, y son los que yo quiero rescatar en este video, pero mucha gente pareciera no tener criterio sobre esto y piensa que si yo pongo a un rabino a hablar, estoy apoyando todo lo que él diga. Si pongo a un católico a hablar, estoy apoyando... Esto no es así. Discúlpenme que tenga que hacer esta aclaración, pero a veces es necesario. Vamos a ver el video. Yo voy a ir cortando un poquito para comentar y para sacar algunas conclusiones acerca de esto, ¿sí? Prestemos atención. Zionism is built up by non-believers. Theodor Herzl, he was the father of Zionism and he was an unbeliever. Bueno, fíjense lo que dice al principio. El sionismo es un movimiento de no creyentes, es un movimiento ateo, y Theodor Herzl, que es el fundador del sionismo, ¿sí?, que él era el que propuso la tierra de Palestina para Israel, y que propuso también como opción la Patagonia Argentina, algo muy interesante, ¿sí? Hay mucha gente que no sabe, pero la Patagonia Argentina era una de las propuestas para formar un Estado judío, ¿sí? Por eso hay muchos argentinos que son reticentes, argentinos nacionalistas que son reticentes al pueblo judío. ¿Por qué? Porque piensan que le van a sacar la mitad de la Argentina, ¿sí? Hay gente que realmente cree eso. Era una de las propuestas, sin duda, de Teodoro Herzl para formar un Estado judío a la Patagonia Argentina, pero evidentemente ese no fue el plan que se llevó a cabo. O sea, al final el plan que se llevó a cabo fue tomar básicamente Palestina, patrocinado obviamente por potencias occidentales como Inglaterra. Sí, pero bueno, lo primero que dice es que el sionismo es un movimiento ateo que no cree en Dios, y ahora va a explicar por qué no cree en Dios. Vamos a volverlo un poquito más atrás. Theodor Herzl, he was the father of Zionism and he was an unbeliever. Zionism is built up on atheism, of
of mistrusting God, not trusting God. We believe that God promised the land for the Jewish people, but it was only on a certain. Fíjense qué interesante lo que dice. Yo quiero que ustedes se queden con esta placa ahí, que le saquen una foto a esta placa. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, el sionismo es un movimiento ateo, un movimiento que está basado en la desconfianza de Dios, ¿sí? En desconfiar de Dios. Y él dice, nosotros creemos que Dios nos va a dar la tierra, que nos prometió la tierra, pero esto fue solo en ciertas condiciones. En ciertas condiciones. Lo que está diciendo este rabino es tremendo. Es lo que más me gustó de este video. Él está diciendo que Dios tiene sus promesas que son condicionales. Y esto es tan duro, esto es tan difícil de aceptar por la mente religiosa, por la mente dogmática, que es una cuestión que adolece en todas las religiones. Los cristianos adolecen de este problema, los judíos, los adventistas, bueno, cada una de las religiones piensa que Dios les hizo promesas y que esas promesas son incondicionales. ¿Qué significa? Que no importa lo que haga, Dios va a cumplir su promesa. No importa si la iglesia está en apostasía, Dios está con la iglesia. No importa si la iglesia se mezcla con el Estado, se mezcla con el gobierno, se mezcla con otras religiones. No importa si la iglesia diluye el mensaje, Dios va a estar siempre con ellos. Y guarda, hermanos, que yo soy el más autocrítico con respecto a esto. Yo soy adventista del séptimo día. Y si hay una iglesia que tiene esta idea de las promesas incondicionales, es la iglesia adventista. La iglesia adventista del séptimo día, Dios le dio dones espirituales, Dios le dio mucha luz sobre muchos aspectos de la salud, de la vida cotidiana, de las profecías, etc. Éramos llamados el pueblo de la Biblia, así éramos llamados los adventistas hace muchos años, hoy ya no, pero nos dormimos en los laureles, como dicen en Argentina, o nos dormimos en las pajas, como dicen acá en Puerto Rico. O sea, nos dormimos y pensamos que las promesas de Dios son incondicionales y que Dios va a estar con nosotros no importa lo que hagamos. De hecho, hay muchos adventistas que toman citas de Elena G. de White, una pionera del movimiento adventista, ¿sí? Toman citas de ella diciendo, bueno, no importa lo que pase con la iglesia, Dios siempre va a estar con ella, como si fuera incondicional. Obviamente son citas sacadas de su contexto, ¿no? Porque la misma Elena G. de White dice en alguna de sus citas de que si el pueblo adventista no se arrepiente, si el pueblo adventista no es fiel a Dios, Dios no la va a conducir, Dios no va a estar en su medio, Dios no va a estar propiciando el progreso espiritual de la iglesia. Y este concepto es tan importante, y me encanta que lo diga un rabino judío, porque dice, las promesas de Dios son condicionales. Dios le va a dar la tierra al pueblo judío si está a la altura de las circunstancias. Vamos a ver qué más dice. Of mistrusting God, not trusting God. We believe that God promised the land for the Jewish people, but it was only on a certain condition. If we keep a high moral of life. If not, it's written in the Torah 36 times that we will be exiled of the land. Fíjense qué interesante. Dice que la promesa de Dios de darle la tierra al pueblo judío estaba basada en una cierta condición, que tuvieran un estándar moral, que tuvieran una vida ejemplar conforme a la palabra de Dios, conforme a la Torá, y dice que si ellos no cumplían ese estándar iban a ser exiliados de la tierra, es decir, que iban a ser esparcidos, y lo dice, ¿no? Lo menciona 36 veces la Torá de que íbamos a ser esparcidos entre las naciones. Y déjenme mencionarles, hermanos, pueden leer, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de que el pueblo de Israel iba a ser esparcido entre las naciones si no cumplía la voluntad de Dios, pero uno de los pasajes más tremendos o más crudos, más gráficos, digamos, que aparece en la Torá, es Levítico capítulo 26, que de paso, Levítico capítulo 26 fue un punto de partida para la interpretación profética adventista. ¿Sí? Hago un pequeño paréntesis. Levítico 26, con la mención de la dispersión de Israel, fue lo que le dio a Guillermo Miller, un pionero, el fundador básicamente del movimiento adventista que empezó a proclamar la segunda venida de Cristo para los 1840, él interpretó que parte de las profecías apocalípticas tenían relación con Levítico 26. Hoy la mayoría de los teólogos adventistas descartan Levítico 26 como un periodo profético, pero ahí es donde aparecen los 7 tiempos, ¿sí? O las 7 veces que iba a ser esparcido el pueblo de Israel, que Miller lo interpretó, y yo coincido con esa interpretación, de que tenía que ver con 7 tiempos o 7 años proféticos, que eran 2520 años en total,
que coinciden perfectamente con la dispersión del pueblo de Israel. No vamos a hablar del pueblo judío en particular, sino del Israel de Dios, comenzando con la dispersión babilónica, con la dispersión asiria, y llegando hasta finales del siglo XIX, cuando vuelve a juntarse nuevamente la reunión del pueblo de Israel, obviamente ya creyendo en Cristo. No estamos hablando del pueblo judío, sino de aquellos que son verdaderos israelitas y que aceptan tanto a Cristo como a la ley de Dios. Pero déjenme mencionarles, antes de seguir viendo el video, déjenme mencionarles Levítico 26, versículo 24, por ejemplo. Yo también procederé contra vosotros en oposición y os heriré 7 veces por vuestros pecados. O sea, hablando de la rebelión del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no se arrepentía, Dios lo iba a herir 7 veces. Y acá es donde aparecen los 7 times o 7 tiempos que interpretó Miller, ¿sí? En realidad la Biblia en el original no dice ni 7 veces ni 7 tiempos, dice os heriré 7, nada más. El traductor es el que le agrega veces o tiempo según la interpretación, pero lo que dice el texto original en hebreo es los heriré 7. Ahora, ¿por qué es tan importante esta interpretación de Miller? Porque en la Biblia aparece un periodo de tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 tiempos y medio. Y si hay 3 tiempos y medio, eso da a entender de que eso es la mitad de un periodo más largo. Y sería muy lógico pensar que 3 tiempos y medio es la mitad de 7 tiempos. ¿Sí? Por eso es tan coherente, tan lógica esa interpretación. Entonces dice, traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, os recogeré a vuestras ciudades, mas yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Esto fue lo que le pasó a Israel muchas veces, fueron entregados en manos de sus enemigos. La manera de castigar Dios a Israel no era de manera directa, sino era que Dios hacía caer un rayo desde el cielo, sino que simplemente les quitaba la protección, como pasó en el año 70 después de Cristo, y fueron entregados en manos de sus enemigos, en este caso en manos de los romanos, antes de eso en manos de los babilonios, en manos de los asirios. Si esos eran los castigos que Dios tenía, simplemente dejarlos sin protección porque ellos rechazaban la protección de Dios y sus enemigos venían y los atacaban. Si ese era el castigo que Dios tenía para Israel, simplemente dejar de protegerlos, ¿sí? Porque ellos rechazaban la protección de Dios, Dios dejaba de protegerlos. En el versículo 29 dice, comeréis las carnes de vuestros hijos y comeréis las carnes de vuestras hijas. Esto sucedió no solamente en el asedio babilónico, 600 años antes de Cristo, sino que sucedió también en el año 70 después de Cristo. El asedio romano que hicieron sobre Jerusalén hizo que pasaran una gran hambre y hubieron casos de personas, y esto creo que lo registra Flavio Josefo también en sus guerras o antigüedades de los judíos, hubieron casos en que las mujeres comieron a sus hijos, ¿sí? O sea, su hijo moría y agarraban a su hijo y se lo comían del hambre que atravesaron por el asedio de los romanos, ¿sí? Estas situaciones extremas estaban profetizadas en la Biblia y sucedieron no solamente con Babilonia, sino que sucedió también con el asedio romano. Dice en el versículo 31, tornaré vuestras ciudades en ruinas, asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Y en el versículo 33 al 35 hay algo que llama muchísimo la atención, que me encanta este versículo, que muestra cuál es una de las grandes razones por las cuales fueron esparcidos el pueblo de Israel, tanto en la antigüedad como en el año 70 y hasta el día de hoy siguen esparcidos entre las naciones, fue por violar el pacto, violar la ley. Cualquiera de nosotros diría que los judíos son los que más han guardado la ley, pero la Biblia dice que no es así. Porque Cristo cuando vino y estuvo en esta tierra, Él les habló de que ellos estaban observando mal la ley de Dios. Isaías mismo profetizó en contra de ellos, de que ellos observaban mal el sábado, que violaban el sábado, con debates, sin amor al prójimo, sin darle de comer al hambriento, etc., violaban el sábado. Y Jesús mismo les dijo a ellos que ellos violaban el sábado, que ellos no lo estaban guardando correctamente, porque había un enfermo y no lo sanaban, había un necesitado y no lo ayudaban. Jesús los reprendió con respecto a guardar el sábado. Cualquiera diría que los judíos son los que más o que los que mejor guardan el sábado, pero la Biblia dice que no, que son los que peor guardan el sábado. Y por ese pecado fueron esparcidos. Fíjense en el versículo 33 y 34. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y yermas vuestras ciudades. Entonces la tierra descansará sus sábados todos los días que estuviere asolada,
y que vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará y entonces gozará sus sábados. Todo el tiempo que esté asolada reposará, por cuanto no reposó en vuestros sábados mientras habitabais en ellas. Fíjense qué interesante. Dios dice que va a esparcir al pueblo de Israel entre las naciones, los va a expulsar de la tierra, para que la tierra descanse los días de reposo que no descansaron mientras ellos estuvieron ahí. O sea que una de las grandes razones por las cuales iban a ser esparcidos era por violar el sábado del cuarto mandamiento. Ahora, este judío que está hablando dice: nosotros sabemos que Dios nos va a dar la tierra, pero en ciertas condiciones. Tenemos que estar a la altura moral de las circunstancias, y que fuimos esparcidos por nuestra rebelión, es decir, por nuestros pecados. Él reconoce que fueron esparcidos por sus pecados, y qué bueno sería, y probablemente pase con muchos judíos en el tiempo del fin, yo no lo sé, pero qué bueno sería que alguno de ellos, como pasó con aquel gran evangelista Joseph Wolf, o Joseph Wolf, los que no sepan quién es pueden buscar su historia en el libro El conflicto de los siglos, ahí está la historia de Joseph Wolf, que fue un gran evangelista cristiano, pero que era de ascendencia judía, y él tenía un padre que era rabino, él era judío, y el padre explicaba de que ellos estaban esparcidos entre las naciones porque se habían rebelado contra Dios y habían matado a los profetas, o sea, lo mismo que está diciendo este rabino. Entonces un día este muchachito, siendo un niño, un joven, le preguntó a su padre: ¿y no será que Jesús era un profeta y porque lo matamos fuimos esparcidos entre las naciones? Entonces el padre dice que lo echó de la casa y él anduvo por ahí vagabundo hasta que, bueno, aprendió de Cristo, aceptó a Cristo y se convirtió en un gran evangelista que recorrió el mundo predicando acerca no solamente de Cristo, sino de la pronta venida de Jesucristo, ¿sí? Era un judío convertido al cristianismo por reconocer que estaban dispersos entre las naciones, o que estaban esparcidos entre las naciones por haber rechazado a un profeta que era Cristo, Jesús, ¿sí? Quizá en algún momento los judíos reconozcan que habían rechazado a Cristo, y por eso desde el año 70 no hay templo en Jerusalén, y no lo va a haber. Hay mucha gente que espera que haya un templo, pero no lo va a haber. Por eso hay tanta contradicción en ese lugar, por eso hay musulmanes en ese lugar, por eso hay una mezquita, por eso hay de diferentes religiones peleando por ese lugar. Dios no va a permitir que nuevamente se erija un templo en Jerusalén. Pero sigamos escuchando. Moral of life. If not, it's written in the Torah 36 times that we will be exiled of the land. We didn't exile of the land because we was weak. This was a punishment of God. Jewish people are believers in God. When God sent us in exile, we're staying in exile. Fíjense qué interesante, dice: nosotros no fuimos exiliados porque éramos débiles. Qué interesante concepto, cuánta sabiduría hay en estas palabras. Nosotros no fuimos exiliados por ser débiles. Cuánta confianza le ponemos nosotros a nuestras propias fuerzas, ¿no? Nosotros pensamos que nos pasan o nos dejan de pasar cosas muchas veces por nuestra fuerza. Y es simplemente que nos separamos de Dios, hermanos. Nuestra fortaleza no está en nosotros, está en Dios. Nuestra fortaleza está en Cristo. Cuando yo más débil soy, más fuerte soy en Cristo Jesús, porque no dependo de mis fuerzas. Yo puedo tomarme de Cristo y que Él me ayude, que Él me dé fortaleza, que le dé propósito a mi vida, y ahí es donde soy fuerte, no por mi fuerza, sino porque estoy pegado a Cristo. Y este rabino dice eso, ¿no? Dice, hablando acerca de Dios, ¿no? No fuimos expulsados por ser débiles, fuimos expulsados porque simplemente nos separamos de Dios, fue un castigo de Dios. Entiéndase el castigo de Dios, que Dios permite que cosechemos las consecuencias de nuestra rebelión, deja de protegernos, ¿sí? Ese es el castigo de Dios, que así fue como sucedió con el pueblo de Israel, ¿sí? Y fíjense lo que él dice, esto es muy interesante. Ahora viene lo que no nos gusta escuchar a nadie, a ningún religioso nos gusta escuchar esto: aceptar el castigo. Qué difícil que es para nosotros, hermanos, aceptar el castigo, aceptar las consecuencias de nuestros pecados con humildad, para recibir perdón, porque si ustedes leen Levítico 26, cuando se menciona todos estos castigos, la misericordia no se termina, porque dice: si aún desde esas tierras lejanas tú alzares tus ojos y te arrepintieres de corazón, yo te perdonaré tus pecados. O sea, Dios perdona nuestros pecados. No es que la misericordia de Dios se acaba tan fácilmente como la nuestra. Dios nos perdona, pero tenemos que arrostrar con las consecuencias de nuestros pecados. Y este judío está mencionando ahora que como fieles hijos de Dios, ellos tienen que aceptar el castigo y quedarse
en el exilio. Y ahora va a ser una comparación, hermanos, que yo quiero que ustedes presten atención, porque es una gran reprensión para cada uno de nosotros, como cristianos, como creyentes en Dios, de aceptar las consecuencias de los pecados sin dudar por eso de la misericordia y el amor de Dios. It was a punishment of God. Jewish people are believers in God. When God sent us in exile, we're staying in exile. He was warning us not to go out of exile before the coming of Messiah. Going out of exile is a rebellion against Almighty. It's simple. We have a child, he's bad. You told him, stand in the corner for 10 minutes. He coming out. That means that I don't care less about you, about your punishment, and do whatever I want. Fíjense qué interesante la comparación que hace con un hijo rebelde al cual se le manda un castigo y el hijo ni siquiera quiere esperar los 10 minutos en el castigo, no quiere reflexionar sobre lo que hizo, no reconoce su falta, no está dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Esto es el sionismo, según lo que plantea este judío, ¿sí? Este judío ortodoxo, este rabino. Esto es el sionismo, es no reconocer que el exilio es parte de la voluntad de Dios, que el no tener nación es parte de un castigo impuesto por Dios, hasta que el pueblo judío se arrepienta. Después cada judío verá de qué se tiene que arrepentir, ¿no? Yo creo que como nación el pueblo judío tiene que arrepentirse de algo, no haber reconocido el tiempo de su visitación con Jesucristo. Pero más allá de eso, más allá de que él no cree eso, el que está hablando no cree eso, el concepto es totalmente válido. Es decir, tienen que reconocer el castigo, arrepentirse de sus pecados y aguantar el tiempo que Dios determine que tienen que estar en el exilio. Y si ese hijo no se queda en el rincón durante los 10 minutos, ¿qué pasa? Es un hijo rebelde. Y él lo que dice es que el sionismo y los judíos sionistas son hijos rebeldes que no reconocen el castigo porque no reconocen haber pecado, no reconocen que haya algo mal en ellos, sino que creen que tienen el derecho a recibir las bendiciones de Dios por la fuerza. Tremenda amonestación que da este rabino al pueblo judío. Pero también, hermanos, nosotros podemos sacar, aunque no seamos judíos, una tremenda amonestación para nuestra vida. Vamos a seguir escuchando. For 10 minutes. He coming out. That means that I don't care less about you, about your punishment, and do whatever I want. We know it's very comfortable to have your own country, but we are believers in God, and we accept everything what God do. The Zionist people are atheists, so they say, how long we will stay in exile? Why? There's no reason for that. They don't believe that God exiled them. We have to organize ourselves. We have to take the land over. Fíjense qué interesante. Dice que básicamente los sionistas son ateos, no reconocen el castigo, no aceptan el castigo como viniendo de parte de Dios. Sí, qué interesante esto, ¿no? Cuando lo vemos desde este punto de vista de un padre y un hijo, cuando un hijo acepta el castigo del padre, reconoce su rebelión, se arrepiente y reconoce que está arrostrando las consecuencias de su propio mal proceder, qué duro que es para nosotros reconocer eso en nuestra vida, ¿no? Qué duro que es para nosotros aceptar el castigo y al mismo tiempo seguir viendo a nuestro Padre como un Padre amoroso, ¿sí? ¿Quiénes son aquellos que no reconocen ningún castigo? Los hijos malcriados, los hijos que después se convierten en delincuentes y que quieren todas las cosas por la fuerza. Esos hijos que nunca fueron castigados, esos hijos que nunca recibieron una amonestación, una reprensión de parte del Padre, que nunca recibieron un castigo, no necesariamente tiene que ser un castigo físico, ¿no? A veces cuando éramos chicos de nuestra generación sí nos daban unos buenos cintazos, nos daban unos buenos correazos, ¿sí? O nos tiraban con algo, o nos daban con lo que fuera, con una vara, y nos mandaban al cuarto, pero nos daban, ¿sí? Nos pegaban. Pero ya en estas generaciones no se usa la violencia física, lo cual celebro, me parece muy bien, pero tampoco hay castigo de decirle, mira, no vas a ver televisión en todo el día y cumplir esa palabra. O mira, no vas a usar el teléfono durante todo el día y cumplirlo. Los padres no quieren castigar a sus hijos, les quieren dar todo, no quieren que sus hijos sufran nada. ¿Y qué pasa con esos hijos después? Se convierten en delincuentes, se convierten en malcriados, en personas que hacen mal a los demás porque quieren todo instantáneamente, no quieren ganarse las cosas con esfuerzo, no saben lo que es el sacrificio, no saben lo que es esperar. Y es más, consideran que tienen derecho a todo. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo judío sionista? Está pasando exactamente eso. Ellos creen que por la fuerza tienen derecho a apropiarse de las promesas de Dios. Y esto evidentemente no es así. ¿Podemos aplicarlo esto al cristianismo también? Por supuesto que sí. Muchas iglesias consideran que son la voz oficial de Dios. ¿Es verdad? Si consideran que solamente lo que nosotros decimos es verdad y lo que los demás dicen no es verdad. Pero esto tiene que ver con nuestro comportamiento. ¿Somos obedientes a la ley de Dios? ¿Somos obedientes incluso al cuarto mandamiento?
Somos un fiel reflejo del carácter de Dios que fue plasmado en su ley, en sus 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el carácter de Dios. Nosotros los reflejamos como cristianos o estamos rebeldes contra alguno de esos mandamientos. Si somos rebeldes, no podemos considerarnos la voz de Dios, hermanos. No podemos considerar que todas las promesas están con nosotros. Debemos humillarnos, debemos aceptar el castigo, reflexionar sin dejar de confiar en la misericordia de Dios. Lo que me encanta de este video, lo que me gusta de este video realmente, no es tanto la creencia que él tenga. Obviamente yo no comparto la creencia que él tiene en todos los puntos de vista, pero lo que sí me gusta es esta idea de aceptar el castigo, reconocer a Dios como misericordioso y reconocernos a nosotros mismos como pecadores y dependientes de Dios, ¿sí? Esto es lo que me encanta, que podemos ver a Dios como nuestro Padre amoroso, aún en las circunstancias adversas, como es el caso de la dispersión, como es el caso del exilio, ¿sí? El caso del exilio del pueblo judío es reconocido por muy pocos judíos como un castigo de Dios, ¿sí? Y es utilizado por muchos otros judíos como justificativo para crímenes, como justificativo para hacer su voluntad según les plazca, como niños caprichosos. Así que realmente muy interesante este video. Déjenme saber en los comentarios qué piensan acerca de lo que dice este rabino. Déjenme saber si conocían la profecía de Levítico 26 y déjenme saber también qué piensan acerca de la observancia del sábado, que es la causa, una de las causas mencionadas más importantes por las cuales fueron esparcidos el pueblo de Israel entre las naciones, y cuál será la importancia también del sábado en el tiempo del fin. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero leer sus comentarios siempre con respeto, siempre con amor cristiano. Tratemos de defender nuestras ideas o de postular nuestras ideas con respeto hacia el que piensa distinto. Déjenme saber qué piensan en los comentarios, suscríbanse al canal, compartan este video con sus amigos, denle me gusta si les gustó y bueno, Dios mediante, nos estaremos viendo en un próximo video. Un fuerte abrazo para todos. El libro El conflicto final anticipa la crisis que pronto sobrevendrá en el planeta Tierra. La última batalla entre el bien y el mal está a punto de desencadenarse. Este libro revela la verdadera naturaleza del Armagedón y lo que la Biblia dice sobre el fin del mundo. Obtén tu copia totalmente gratis para que puedas decidir de qué lado estarás. Puedes descargar la versión digital y leer el libro en tu dispositivo. No te pierdas esta oportunidad de conocer este poderoso mensaje. Entra a elconflictofinal.com o escanea el código QR.